Queremos hablar de la influenza, es este libro que es un documento, una investigación periodística. Además es el nuevo libro de Rogelio Cárdenas, quien nos presenta el testimonio de 12 personas que padecieron esta enfermedad. Y esta noche Rogelio Cárdenas está con nosotros. Gracias, Rogelio, felicidades. Es tu tercer libro. Sí, ya el tercero. Felicidades porque es una investigación importante y porque pues periodísticamente es oportuno, es pertinente, y son testimonios de primera mano que tú tuviste oportunidad de entrevistar con los que estuviste, de lo que fue esta enfermedad para ellos. Muchas gracias por la invitación y sobre todo por creer que se puede cambiar un poco este país y salir del problema que tenemos de la crisis a nivel de salud y sobre todo social. Y esto es un testimonio que yo considero muy valioso, el cual se realizó dentro de una muestra en hospitales del gobierno federal, en hospitales al igual del gobierno del Estado de México y del Distrito Federal, para ver cuál era la atención que estaba recibiendo las personas y sobre todo ver qué era más allá del discurso oficial. ¿Y qué descubriste? Bueno, además, solamente para abundar en esto, el prólogo es de José Saramago. Qué privilegio. Y José Saramago en su prólogo dice: llegar a tiempo puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? Que es un poco lo que tú relatas y lo que tú demuestras con estos 12 testimonios. La verdad, ese tiene todo el punto en esta enfermedad y en cualquiera. Estoy primero muy agradecido con el Premio Nobel José Saramago por tomarse la molestia y la gentileza de creer en mi libro. Cuando lo busqué y le mostré cuáles eran los testimonios de tantos mexicanos que sufrieron, amablemente accedió a hacer el prólogo de manera desinteresada, al igual que José Emilio Pacheco hace una frase para el libro. Y lo importante de todo esto es ver que llegar a tiempo es importante, pero sobre todo que cuando vivimos en un país con 50 millones de pobres y 20 en extrema pobreza, los servicios de salud distan mucho del discurso oficial, porque como podemos ver, muchas veces llega la gente a los hospitales y no se le atiende. En otros casos abusan de la gente cuando más la necesita porque les quieren cobrar o no los atienden. Y también aquí hay una cosa muy delicada. Se comentaba que a lo mejor esto podía ser una enfermedad para las personas de escasos recursos, y eso no hay nada más falso, pero sin embargo la diferencia es que los que no tienen recursos están en un sistema de salud que es muy autoritario, donde les dicen a qué clínica les corresponde y a qué doctor. No quiere decir que todos los hospitales o todos los doctores sean buenos o malos, pero si no tienen la suerte de caer en las manos de alguien competente, su vida se puede truncar. Y como vemos aquí en el caso de una de las historias de un niño de casi 2 años, Tomás Llorente, lamentablemente no tuvo la suerte, cae en el Hospital General de la Ciudad de México, donde es tratado con negligencia, lamentablemente fallece, y los padres comentan todo el calvario que vivieron y sobre todo el dolor, porque nunca van a saber cuál va a ser o cuál iba a ser la última frase que iba a decir su hijo, porque nunca habló, o no van a saber tampoco a qué se iba a dedicar el hijo. Y como estos, hay muchas historias en las cuales... Que es desgarrador insistir en ello, porque esta es una investigación periodística, es un reportaje, no estamos hablando de una novela. José Emilio Pacheco, en efecto, te da una frase para el libro que dice: un gran reportaje a varias voces, que son estas 12 voces, sobre un tema crucial que nos afecta a todos, un modelo de lo que puede y debe ser el periodismo en nuestras circunstancias trágicas, que lo son sin duda. Ahora, en el caso de este niño que me dices, bueno, el testimonio es de sus padres, y como esta historia, hay otras que también aparecen en el libro, otras 2 historias en donde desgraciadamente el paciente fallece. Y lamentablemente estas historias nos pudieron haber pasado a ti o a mí, o a cualquiera de los 106 millones de mexicanos, y es necesaria la crítica, pero también tiene que ser propositivo. Y afortunadamente en este libro, el Tecnológico de Monterrey, la Facultad de Medicina, al igual que el EGAP,
hacen un caso de estudio para que ellos como especialistas digan qué se tiene que cambiar, y en este caso proponen una reforma total de salud en la cual realmente los servicios se den, y vemos cómo se está empezando a festejar el centenario y el bicentenario, y lamentablemente estamos en un país donde no se han cumplido lo más básico de la Constitución o de la Revolución, la igualdad de todos, pero sobre todo el acceso a la salud, y eso es lo más grave. Y sobre todo, no es, afortunadamente para todos los mexicanos, la influenza no fue tan mortal, pero sí es una señal de alerta de lo que podría pasar si nos hubiera tocado, por decirte, la gripe aviar o el ébola. Yo te aseguro que con el sistema actual que tenemos, millones de mexicanos hubiéramos fallecido. Viendo un poco los temas y los capítulos, el capítulo 2, Sueños Rotos, pues por supuesto, pues son vidas truncadas. Y sobre todo aquí hay algo muy importante, y es lo que busco con el libro, que la gente haga conciencia, porque el mexicano lamentablemente ha perdido el poder de indignación. Vemos como en lo que va de este sexenio hay cerca de 15,000 ejecutados y los mexicanos ya no se conmueven. En el caso de la influenza se habla de casi 600 muertos o 60,000 contagiados. Las cifras son irrelevantes. El simple hecho es que cuando un mexicano o una persona pierda la vida en nuestro territorio nacional, nos deberíamos de conmover, y al contrario, en nuestra mentalidad colectiva lo vemos como algo normal. Lo importante es que la gente le ponga rostro a todos los números, porque son sueños, como tú le decías. Pero yo digo, detrás de cada número hay una persona, en este caso una víctima de este padecimiento, y en algunos casos víctimas fatales. Sí, y sobre todo... ¿Cómo te contaron estas historias? ¿Cómo contactaste a esta gente? Lo hice porque yo quería una muestra representativa, como te comenté, en los hospitales, y fue acercarme a los pacientes y después darle seguimiento en su casa. No todos quisieron hablar conmigo, porque hay algo muy curioso. Si recordamos lo que sucede en el temblor del 85, la ciudadanía fue muy fraternal, se creó la parte civil para apoyar, pero en este caso, como uno mismo era el problema o podía ser el contagio, pues mucha gente tenía miedo de decir qué es lo que estaba pasando. De esta manera tenían miedo de decirle a sus amigos, a sus jefes, y en los peores casos... estaban enfermos. Sí, y en los peores casos a sus propios familiares, porque se dio la segregación. Y la discriminación. Y la discriminación, hay gente que perdió el trabajo, hay personas que los hacían a un lado y los arrinconaban, y lamentablemente esta situación, nosotros criticamos mucho el actuar de gobiernos extranjeros cuando cerraron nuestros aeropuertos, o los mexicanos eran segregados. Aquí ocurrió lo mismo. En nuestro propio país lo hicimos con nuestros hermanos. Ahora tú, uno de estos capítulos se llama ¿Ya pasó lo peor? Esa es la pregunta que tendríamos que hacernos todos los mexicanos y a las autoridades competentes, y sobre todo porque la influenza está, Y el secretario de Salud dijo ayer y ha repetido hoy otra vez, y seguramente a lo largo de los días, que viene más fuerte. Se calcula que para el 15 de diciembre en adelante, él tiene un pronóstico de cerca de 2,000 vidas que se perderán y casi 10 millones de contagiados. Falló el sistema, es otro de los capítulos. No es que haya fallado el sistema en sí, el sistema ya está mal, porque no le da a la gente lo básico que marca la Constitución, y sobre todo porque las personas tienen mucho desconocimiento y no van a los servicios de salud a atenderse, y también hay otros que antes de acudir a un médico calificado van primero a un pequeño consultorio, que eso los agrava más porque acaban recetándoles paracetamol, y también hay mucha desinformación, porque se comentaba que tenías que tener un cierto número de síntomas para saber que tenías la influenza. No hay nada más falso que eso. Ninguno de todos los pacientes que entrevisté, en total 30, cumplió con todo el cuadro. Entonces ahí la Secretaría de Salud de cualquier gobierno mexicano tiene que decirle a los doctores que tienen que atender a la gente aunque no cumpla todo. ¿Algún síntoma en común que encontraste entre los pacientes? Calentura. Es así. Y un poco de tos, pero todo lo demás fue variando dependiendo de la gente. Bueno, pues es este libro, Queremos hablar, las voces de la influenza, prólogo de José Saramago, el tercer libro publicado por Rogelio Cárdenas Estandía. ¿Quién lo edita? Lo tuve lamentablemente que editar en lo personal, porque busqué editoriales, porque yo quería que fuera más allá de la propia divulgación.
y cuando les comenté que quería donar las ventas del libro, me dijeron que no, y ocupé un monto de dinero que yo tenía, que es muy importante para mí, las regalías de mis 2 anteriores libros y lo que me dieron del Premio Nacional de Periodismo, y de ahí financié este libro, porque yo quiero donarlo esto al área de investigación de la UNAM, para que las vidas y los sueños de estas personas tengan un porqué, y sobre todo porque ellos hablaron conmigo porque sienten que su voz puede hacer que a otras personas no les suceda lo mismo. Están conscientes que no pueden cambiar lo que les sucedió, pero sí pueden cambiar la vida de otro mexicano. Pues las vamos a escuchar, estas voces. En efecto, las ventas de este libro serán donadas al área de investigación de la UNAM. La distribución también fue complicada, así es que solamente se distribuye en Sanborns. Así es. Y todo el costo será donado a esta causa. Las vamos a escuchar, te vamos a leer y te felicito muchísimo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a usted por su atención y compañía. Buenas noches. Ya.